Hola. Hemos hablado en algún momento acerca de las limitaciones que tienen los canales asíncronos de comunicación, sobre todo cuando es tipo texto, y seguro que vosotros tenéis muchas anécdotas o ejemplos de cosas que os han ocurrido cuando estabais trabajando en vuestros equipos. Yo os voy a mostrar una situación de un equipo en los que yo he estado trabajando, donde lo que quiero es remarcar la importancia que tiene la claridad de las comunicaciones con el equipo, y sobre todo como el hecho de que cuando tenemos comunicaciones asíncronas dentro del equipo, esto puede generar retrasos en las tareas. En este ejemplo os muestro un canal de conversaciones en un chat donde básicamente creo que podéis identificar dos tipos de problemas principales. Uno es cómo el escribir sin pensar del todo en lo que necesita la otra persona o las otras personas del equipo puede generar problemas en nosotros para poder completar las tareas, y los problemas significan al final retrasos, porque cuando alguien tiene dudas se queda parado, tiene que consultar, y hasta que no recibe la respuesta de la otra persona pues tampoco puede avanzar. Ese es uno de los puntos. Y luego también el problema de los documentos. Os voy a ir resaltando algunas cosas. Una de ellas yo creo que son cosas que estaban bien hechas, ¿no? Por ejemplo, se compartía un documento, y ese documento, como veréis en algunas otras partes, pues es interesante que en el título sea autoexplicado, ¿no? Que tú sepas qué es lo que va a contener este documento. Primero, porque eso te permitirá buscarlo si hay varios documentos en alguna lista y poder identificar cuál es el que quieras, no ir abriendo uno tras otro hasta encontrar el que necesitas, y luego también porque permite orientar qué es lo que estamos haciendo en cada momento, ¿no? Entonces, eso es un lado. Y por otro lado también estaba bien que en la forma de compartirlo en la plataforma que estábamos usando, que en este caso era Teams de Office 365, pues aparecía también, aunque aquí os lo he tapado por confidencialidad, pues estaba también la ruta o el enlace de la ruta de donde estaba alojado ese documento. Es decir, que si este documento, por lo que fuera, no funcionaba el hiperenlace, yo podía navegar por las carpetas, o todas las personas del equipo podían navegar por las carpetas para poder encontrar el documento en el sitio que estaba, ¿no? Esa es una cosa y un aspecto positivo. Sin embargo, había otros problemas en este flujo de comunicación, y uno de ellos es que no estaba muy claro cuáles eran las instrucciones que habían marcado, ¿no? Entonces, no estaba claro, solicitábamos aclaraciones. En las aclaraciones resulta que había una confusión porque parecía que había 3 rondas, pero ¿qué es lo que teníamos que completar? ¿Las 3 rondas para la fecha que nos habían dicho, o solo la primera, o solo alguna de las etapas de la primera, ¿no? Entonces, primero parecía una cosa, luego la contestación no era nada clara, entonces solicitábamos aclaración, y yo creo que lo importante aquí es que esto empezaba en una fecha de un día, se contesta al día siguiente, surge la duda cuando lo ve alguien 4 horas después, te tienes que esperar a que te contesten 1 o 2 horas después de que has cuestionado la duda. Es decir, que a pesar de que vamos bastante ágil, pues se está generando un retraso de un día o un día y pico, porque no está muy claro hasta que al final se sabe cuáles son las tareas que se tienen que hacer. Y si os sirve de ejemplo, al final resulta que tampoco teníamos muy claro, porque no había que hacer las actividades de la ronda 1, sino que había que planificar las actividades que se harían en la ronda 1. Y nosotros, o una parte del equipo, entendimos que lo que teníamos es que realizar las tareas, y nos fuimos a la reunión con las tareas hechas, cuando lo que se tenía que haber ido a la reunión era para debatir qué tareas había que hacer entre todos. O sea que, para que veáis que incluso después de esta secuencia tampoco llegamos a afinar las cosas bien. Luego os comentaré algunas sugerencias de cómo creo que esto se podría resolver. Y luego la siguiente cosa que también generaba retrasos, que una vez ya más o menos aclarado lo que creías que tenías que hacer, nos íbamos dentro del documento, en el documento se citaba un documento y un archivo, y ese archivo no fuimos capaces de encontrarlo en el repositorio donde teníamos las cosas. Por lo tanto, y estas serían algunas de las sugerencias que yo me plantearía con este caso concreto, con este ejemplo que os he presentado antes, es primero que cuando escribas una descripción de una tarea o unas instrucciones, lo hagas como si la otra persona no supiera absolutamente nada. No des por supuesto que ha estado en otras reuniones y que crees que tiene en la cabeza el mismo esquema mental que tú tienes, porque la realidad es que eso no va a ser así. Incluso aunque hayan estado atentos en las reuniones, aunque se revisen las actas de las reuniones, es muy probable que no acaben de interpretar las cosas como tú las has interpretado, y eso genere diferentes confusiones y diferente conflicto. Yo sé que el escribir de esta manera implica tiempo, o sea, tienes que invertir mucho más tiempo redactando algo desde el principio como si esa persona no supiera nada, que si das por supuesto que esta persona tiene claras muchas cosas, y además las mismas cosas que tú tienes en la cabeza. Pero precisamente esto es lo que ocurre cuando estamos trabajando de manera asíncrona en los equipos. Si esto fuera presencial o síncrono, cuando la gente tiene dudas pide aclaraciones y tú improvisas, es decir, haces un mensaje corto y sintético, si no se entiende te preguntan y tú lo resuelves en el momento. Pero cuando estás con una comunicación asíncrona,
Cuando lanzas un mensaje y no se entiende, empezamos a tener tiempos perdidos entre todos. Por tanto, tú tienes que invertir más tiempo escribiendo el mensaje para conseguir que el flujo vaya un poquito más rápido. Tiene sus ventajas el asíncrono porque cada uno se conecta en el momento que le conviene, pero tiene una pequeña desventaja, es decir, hay que invertir para que cuando esto se haga, esto fluya de manera adecuada. Es decir, tienes que tardar más tiempo preparando ese mensaje. Esta es una cosa. La siguiente sugerencia tiene que ver con lo de los documentos, dónde están, cómo los utilizamos. Yo creo que es una muy buena práctica cuando estás en los equipos que uses un repositorio de documentos, y ese repositorio tiene que tener algunas características. Lo primero es que tenga un buscador suficientemente decente, es decir, que tú puedas poner algunas palabritas que te permitan identificar y encontrar el documento que tú necesitas. Y esto necesariamente implica que el equipo invierta en meter metadatos en los documentos. Metadatos es palabras adicionales que nos ayudan a conseguir poder localizar las cosas. Y una de las formas sencillas de tener metadatos en el documento es en el nombre que tú le pones al fichero, porque todo fichero tiene que tener nombre. Entonces esos metadatos están, no tienes que cargarlos en ningún otro sitio ni meterlos en algún lado que el buscador pueda encontrar. El nombre siempre lo va a poder etiquetar, ¿no? Entonces, por ejemplo, es mucho más sencillo identificar, igual que el ejemplo que os he puesto antes, que veis en la transparencia, este de aquí, creo que es bueno porque tiene bastantes flujos de información. O sea, el propio título o nombre del fichero se convierte en un metadato. Pues aquí tenéis también pues, un ejemplo para comparar, ¿no? Yo creo que por lo menos aquí está diciendo el proyecto en el que estás, de qué es el documento, la fecha a la que se refiere y cuál es la persona o las iniciales de la persona que funcionaría. Estos son los códigos que hemos pactado nosotros en nuestro equipo. Vosotros podréis marcar los códigos o el etiquetado que os resulte más interesante para transmitir información relevante en el título. Desde luego esto es mucho más intuitivo de entender para las personas de mi equipo, esta parte de aquí arriba, que esta de aquí, ¿no? Que es un genérico de plantilla de dedicación. ¿De qué? Pero ¿de qué mes? ¿De qué personas en la plantilla y cómo os diferencias? Si todas las personas del equipo, que hay 9 personas haciendo documentos similares, cada uno para una persona, donde cambiaría la parte final de las iniciales, dieran este tipo de plantillas, hay una persona que tiene que volver a reetiquetarlas o luego reclasificarlas, porque si no, no sabría qué documento es cuál y cómo ordenarlos, cómo utilizarlos después, ¿no? Entonces, mantén una estructura de nombre de los ficheros compartida por el equipo y te adhieres a esta estructura para que sea más fácil luego localizarlo. Y luego hay otro aspecto que para mí también es relevante, y es que sería muy interesante tener un enlace único que se refiera a los documentos, es decir, un vínculo, donde tú sigas ese vínculo y vayas a la última versión del documento. Es decir, que tengamos un versionado en un repositorio en lugar de cosas que suelen ser muy habituales en los equipos en los que yo participo y que muchas veces me desesperan un poco. No sé en vuestros equipos cómo funcionaréis ni cómo lo percibiréis vosotros, pero esos documentos que empiezan con nombre del documento versión 1, luego el mismo nombre del documento versión 2, luego viene la versión definitiva, que descubres que luego es la versión definitiva 1 porque no era tan definitiva como pensabas, y luego hay una versión definitiva 2, y luego una versión definitiva final, y luego una versión definitiva final, y le ponéis unos nombres de las personas que lo han revisado. O sea, este tipo de cosas que al final generan una multitud de documentos que al final no siempre estás seguro de cuál es el último, porque no siempre es la fecha representa el último. Esto es, para mí es muy complicado, y creo que sería mucho mejor tener un puntero, una ruta donde dices este es donde está el último documento y ese sobre el que vamos versionando todas las personas del equipo. Y luego hay otra cosa importante que enlaza con lo que os acabo de comentar, y es que en todos los mensajes que utilicemos o en todos los documentos donde se haga referencia a otros documentos, pongáis el enlace. O sea, no deis por supuesto que los demás van a saber dónde está ubicado, sobre todo cuando tenéis una estructura de carpetas múltiplemente animadas unas dentro de otras. Es decir, que no puedes ir a un repositorio y ver un listado de documentos, sino que vas a un repositorio, ves unas carpetas, te metes en una carpeta, surge una nueva carpeta y debajo de 5 o 6 niveles de carpeta va y tienes unos documentos. Esto es muy complicado de encontrar a las personas si no tienes un buen repositorio y un buen etiquetado de las cosas. Por eso es mucho mejor que siempre enlaces en el documento y así las personas llegan a la última versión. Porque muchas veces lo que ocurre en los equipos es que realmente no tienes la última versión, sino que hay 2 personas escribiendo en 2 versiones distintas o 3 versiones distintas y nadie las ha integrado. Todo esto genera mucha confusión. Es mucho más fácil de trabajar cuando tienes un fichero con un enlace y ese enlace es al que van todos a editar o a modificar cosas. Yo creo que en estos momentos seréis capaces de reducir algunos de los problemas
que os he comentado en este ejemplo en vuestros equipos.